dos expositoras, Marcela Ponce y Karine Bueno, quienes serán presentadas por Cristina Juve dentro de un rato. Esta actividad se enmarca dentro de una serie de iniciativas que la Universidad de Finisterre realiza en conjunto con UNEP-FI de Naciones Unidas y que apuntan a promover la educación y la gestión de las finanzas sostenibles. Un ejemplo de esto es el Diplomado en Finanzas Sostenibles impartido en nuestra universidad. El concepto de finanzas sostenibles se refiere a cómo todos los actores del sistema financiero incorporan las variables ambientales, sociales y de gobierno en su operación y toma de decisiones, con el fin de construir una economía sostenible y al mismo tiempo entregar los beneficios esperados por sus grupos de interés. Como Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Finisterre, queremos ser activos en formar personas, generar conocimiento y vincularnos con el medio de una manera tal que nuestra disciplina incorpore la sostenibilidad como un eje central y transversal. Las empresas deben, con urgencia diría yo, abordar y abrazar los temas ambientales, sociales y de gobernanza, y la responsabilidad social. Nuestra sociedad lo requiere y lo exige. Las personas, y en particular los consumidores, son cada vez más selectivos al momento de decidir con qué empresa relacionarse, ya que esperan que estas instituciones tengan un propósito social y de sostenibilidad y lo demuestran en su actuar. El seminario de hoy pretende aportar ciertos lineamientos en el ámbito financiero que ayude a las empresas a alinear su estrategia de negocios con un desarrollo sostenible y una banca responsable. A continuación los dejo con Carolina López, representante de UNEP-FI en Chile, que les dará también la bienvenida a este evento. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Espero que estén todos y todas muy bien. Es un gusto poder realizar desde UNEP-FI junto con la Universidad Finisterre esta serie de webinars sobre finanzas sostenibles. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo ahora. Este de hoy es el primero de esta serie, el cual vamos a tratar el desarrollo sostenible en el sistema bancario, autorregulación versus regulación, con un panel de lujo, Marcela Ponce de la IFC y Karine Bueno representando a la Federación Brasileña de Bancos, FEBRABAN. Posteriormente ambas serán presentadas. El segundo webinar de esta serie será sobre FinTech y desarrollo sostenible, el cual tendrá lugar el 8 de septiembre y contaremos con la valiosa participación del BID y de una FinTech. El tercer webinar será sobre financiamiento para la adaptación al cambio climático, posiblemente en noviembre, aún nos falta por confirmar la fecha, la cual les estaremos comunicando más adelante. Teníamos planificado realizar estos eventos de forma presencial en Santiago de Chile, así como acostumbrábamos a hacer a través de un desayuno ejecutivo con las personas que nos acompañaban, pero este año, debido a la pandemia, lo hemos tenido que convertir a formato webinar y esto por lo menos nos permite que nos puedan acompañar personas de países de fuera de Chile. Esto es muy importante ya que para nosotros es fundamental seguir sensibilizando e informando sobre las finanzas sostenibles y sus rápidos y constantes avances para que realmente haya un cambio de paradigma a nivel global. En el webinar de hoy, a través de nuestras dos panelistas, vamos a analizar el papel que juegan los acuerdos voluntarios sobre finanzas sostenibles que existen en algunos países y los marcos regulatorios sobre el mismo tema y cuáles deberían ser las funciones y responsabilidades de las autoridades regulatorias y de supervisión en el sistema financiero. A nivel internacional existe un consenso general que el desarrollo sostenible representa uno de los mayores desafíos de este siglo, tal cual ha quedado evidenciado en la definición de los objetivos de desarrollo sostenibles que forman parte de la Agenda 2030, consensuada dentro del ámbito de las Naciones Unidas. Otro aspecto igualmente importante es la preocupación por los impactos negativos derivados del cambio climático, aspecto central del Acuerdo de París a través de la COP21 y en base al cual una gran cantidad de países han trabajado en las contribuciones nacionales determinadas, lo que se conoce en inglés como NDCs.
En ambas cuestiones, el rol del sistema financiero resulta clave para que la economía mundial pueda alcanzar los ODS y los países puedan avanzar en el camino hacia economías bajas en carbono, vitales en la lucha contra el cambio climático. Nos encontramos atravesando una de las más severas crisis sanitarias globales de las que se tenga memoria. Ya estamos observando señales del impacto económico-financiero que esto puede ocasionar para muchos países y no son pocos los que consideran que estos impactos recién comienzan. La crisis sanitaria del COVID, los esfuerzos mundiales en la lucha contra los efectos del cambio climático nos llevan a pensar que en un futuro el funcionamiento y las regulaciones en el sistema financiero serán significativamente diferentes. Quizás es un momento oportuno entonces para plantearse qué tipo de sistema financiero queremos para el futuro. ¿Debemos ir hacia una globalización en materia regulatoria? ¿Cómo impactarán las consideraciones sobre el desarrollo sostenible, la lucha contra el cambio climático y las crisis sanitarias en forma de hacer negocios? Teniendo en cuenta la generalizada recesión que afecta a los mercados, es de esperar que las autoridades monetarias introduzcan diversas medidas de estímulo en materia fiscal y monetarias, incluyendo nuevas regulaciones macroprudenciales. Esto es muy posible que derive en mayor presión sobre las entidades financieras y sus modelos de negocios. Ello, junto con el crecimiento de la competencia de las finanzas digitales, permite anticipar nuevos requerimientos de los supervisores y reguladores para verificar el nivel de resiliencia de las entidades, con énfasis en la calidad de la gestión de riesgos, incluyendo los ambientales, climáticos, sociales y calidad de cartera. Espero que disfruten de este webinar y voy a dar paso a Cristina V. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Carolina. Quisiera aprovechar, ahora que ya entraron un gran número de personas, explicarles un poco cómo va a funcionar el seminario. En primer lugar, va a hablar Marcela Ponce y luego va a hablar Karine Bueno. Pero además comentarles y pedirles lo siguiente: mantener en silencio sus micrófonos. En caso de querer hacer alguna pregunta, ponerla en el chat para yo después, en la ronda de preguntas, hacérsela o a Marcela o a Karine respectivamente. Y también, por favor, recordarles que esta sesión se está grabando y luego van a ser compartidas la grabación con las presentaciones respectivas. Bien, entonces para iniciar nuestro seminario quisiera presentar a Marcela Ponce, quien lidera el programa de finanzas climáticas para el grupo de instituciones financieras de IFC en Latinoamérica y el Caribe, y coordina la red de banca sostenible en la región. Desde sus diferentes roles en IFC y su experiencia profesional previa en América Latina y Europa, Marcela ha apoyado a entidades financieras en el desarrollo de negocios sostenibles, a gobiernos en la definición de marcos regulatorios que promuevan la sostenibilidad, en la planeación de desarrollos inmobiliarios cero carbono y en la facilitación del diálogo público-privado para desarrollar y expandir el conocimiento y capacidades técnicas en desarrollo sostenible. Marcela tiene un MBA y una maestría en liderazgo en sostenibilidad de la Universidad de Cambridge y es diplomada en cambio climático, economía y gobernanza del LSE. Muchísimas gracias, Marcela, por acompañarnos hoy. Yo sé que tú tienes una hora menos donde estás, así que además muchas gracias por madrugar con nosotros. Mil gracias, Cristina. Buenos días para todos. Voy a compartir mi pantalla, que espero que nos funcione muy bien. El propósito de mi presentación hoy es compartir con ustedes. Se ve bien, ¿verdad? Sí. Súper. El propósito de mi presentación hoy es compartir con ustedes algunas ideas de lo que estamos haciendo en América Latina y el Caribe. En términos de banca sostenible, venimos trabajando en estos temas desde hace ya varios años, desde varios ámbitos, desde IFC directamente con un programa de finanzas climáticas que tenemos desde antes del 2000 y con la red de banca sostenible que también viene funcionando desde hace ya 8 años.
y donde tenemos varios miembros. Empiezo contándoles un poquito de la red de banca sostenible, el Sustainable Banking Network, fundado en el 2012 por requerimiento de algunos países que estaban buscando de alguna manera compartir experiencias para poder avanzar en esa agenda de sostenibilidad en la banca. Hoy por hoy tenemos 38 miembros. No sé cómo puedo quitar esto ya. Tenemos 38 miembros de mercados emergentes. La red de banca sostenible es básicamente una plataforma de conocimiento para reguladores y asociaciones bancarias que quieren avanzar en esa agenda de sostenibilidad en la banca. Y hoy por hoy tenemos la representación de países que cuentan por 43 trillones en activos bancarios. A partir de la creación de la red de banca sostenible, pues encontramos un montón de interés, y esto es un mapita solo para que vean cómo estamos a nivel global, de muchísimos países que querían avanzar y que necesitaban un poco más de conocimiento. Yo creo que acá es importante resaltar, siempre hay una barrera importantísima que a veces solemos ignorar, que es el tema de conocimiento, y nunca mejor dicho esto en este ámbito en el que estamos hoy con Finisterrae, porque es una parte fundamental para que podamos avanzar y acelerar esa agenda de financiamiento verde, ¿verdad? De sostenibilidad en la banca, que no solo aplica como estoy diciendo, digamos a la banca misma, sino al regulador también, ¿no? Al gremio. Entonces, importantísimo. Un poco más acerca de los países miembros, que lo pueden ver en la pantalla, pero contarles que en América Latina tenemos 12 países miembros activos a través de asociaciones bancarias y o el regulador bancario. Tenemos a México, Honduras, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Colombia, Perú, Brasil, Chile, Argentina, se me debe escapar por ahí alguno, pero tenemos 12 miembros y contamos con la participación honoraria de FELABAN, la Federación Latinoamericana de Bancos, que hace parte de la red de banca sostenible desde hace ya también 4 años y quien ha estado bastante comprometida para apoyar a la banca en esa transformación, promoviendo las finanzas verdes. ¿Qué ha pasado en la red de banca sostenible? Que yo creo que es muy interesante verlo así visualmente, es que a partir del 2012, que es cuando empezamos, pues lo que ven en la barrita azul son los países miembros, y lo que ven en la barrita verde son los países que tienen algún tipo de marco a través del cual están trabajando en las finanzas sostenibles, ¿no? Empezamos en el 2012, como lo ven, 10-2, luego 2017, 34-15. El año pasado que medimos esto nuevamente, pues de 38 países, 22 tienen algún tipo de marco a través del cual están promoviendo las finanzas verdes. Y pensando en esos targets tan importantes que tenemos a nivel global, pues lo que vemos es que de aquí a unos años, 2025 y 2030, pues esa proporción debería ser aún más pareja, en donde todos los bancos que hagan parte, o todas las instituciones, países que hacen parte de la red de banca sostenible, puedan demostrar que están teniendo algún tipo de actividad para poder avanzar en esa agenda de sostenibilidad, si es que queremos cumplir con esos retos, objetivos tan importantes que tenemos a nivel global, de mantener la temperatura, el incremento de la temperatura en menos de 1.5 grados, ¿no? Entonces, digamos que ahí creo que tenemos un reto muy importante entre todos, nosotros pues desde la red de banca sostenible, pero creo que también desde los países, las asociaciones de bancos, para que trabajen con el gremio, así como los reguladores, que es uno de los temas que nos trae hoy este webinar, que es pues cuál es el rol de uno y otro y cómo logramos tener algo que nos funcione a todos para poder avanzar, ¿verdad? Desde la red de banca sostenible tenemos un marco de medición a través del cual medimos el progreso de las instituciones, de los países y de las instituciones que hacen parte de la red en las finanzas sostenibles. Esto pasa por 3 pilares importantes. El primero, que es el de alineamiento estratégico,
otro que es el pilar de la integración de factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo, que está sobre todo enfocado en el tema de riesgo, y un pilar que es el de financiamiento verde y climático, que es el de la oportunidad. Es importante esta conversación en la medida en que cuando hablamos de financiamiento verde es importante que todo el mundo entienda que no solamente hablamos de los riesgos ambientales y sociales, sino que existe una inmensa oportunidad de financiamiento en el mercado. Nosotros desde IFC hicimos un estudio ya hace algunos años de la oportunidad de inversión climática y lo que encontramos es que hay trillones de dólares de oportunidad a nivel global. En América Latina específicamente hay 2.6 trillones de dólares de oportunidad en financiamiento, de manera que no solamente es la gestión del riesgo, sino cómo seguimos trabajando desde el sector financiero para agarrar esa oportunidad y además de tener esa oportunidad y poder hacer más financiamiento, más inversión, pues apoyar la agenda de mitigación de cambio climático que tenemos a nivel global. Entonces, ¿qué significan estos tres pilares? Voy a pasar pues muy rápidamente por darles una idea, pero es básicamente cómo los países se van alineando con las mejores prácticas o las buenas prácticas o estándares internacionales que existen en los ámbitos ambientales, sociales y de financiamiento climático, cómo se alinean a las estrategias de gobierno, sobre todo vinculadas a las contribuciones nacionalmente determinadas, por ejemplo, y cualquier otro plan de cambio climático que exista, y cómo empieza a haber colaboración entre los diferentes stakeholders del país. Y aquí estamos hablando específicamente de las naciones, no estamos hablando de instituciones específicas, sino cómo lo que hacemos desde la banca sostenible está alineada con lo que el país está haciendo. Luego tenemos el pilar de las finanzas verdes o climáticas, que es básicamente los productos financieros que haya en el mercado y que ayuden a enfrentar el tema de la mitigación de cambio climático, los objetivos ambientales y sociales, de manera que se puedan lograr esos objetivos que tiene el país. Entonces, tenemos por un lado el alineamiento estratégico, donde podemos encontrar que un país tiene como meta pues reducir 20% de sus emisiones de carbono a 2025. Entonces, cómo en la parte de financiamiento verde y climático está de alguna manera apoyando la consecución de esos objetivos del gobierno, ¿no? Y entonces ahí tenemos pues los productos y servicios, tenemos el tema de reporteo que es muy importante, es un tema que si pues no lo reportas es imposible medir si estamos cumpliendo los objetivos, que haya, digamos, las medidas necesarias para poder hacer esos cálculos de cuál es el impacto que está teniendo ese financiamiento verde y si en algún caso aplica, tener algunos incentivos que acompañen esta agenda. Y por último, la integración de factores ASG, que es básicamente pues cómo se manejan los riesgos ambientales y sociales y los de gobierno corporativo en la banca, porque el Sustainable Banking Network pues está dirigido a la banca, pero yo creo que pues esto aplica a todo el sector financiero de alguna forma, de manera que podamos reducir los riesgos de crédito financieros que contribuyen a tener una estabilidad financiera en los países. Y ahí hablamos no solamente de la gestión de los riesgos ambientales y sociales, sino cuál es la gobernanza en esa gestión de riesgos, ¿no? Y cómo desde el regulador o desde unas prácticas de autorregulación, pues empiezan a poner en práctica estos buenos lineamientos y buenos estándares de gestión de riesgos ambientales y sociales. Con esto que hemos visto, digamos que es la manera en cómo estamos midiendo cómo van progresando los países, pues tenemos nuestra matriz de avance a nivel global, que con mucha alegría podemos decir que tenemos 3 países en Latinoamérica, 3 países que van en una etapa avanzada, que son Brasil, Colombia y México. Brasil y Colombia han sido parte de la red de banca sostenible desde los inicios de la red y han sido tradicionalmente muy activos en todas las áreas que la red de banca sostenible ha venido proponiendo.
y lo mismo tenemos a México un poco después que Brasil y Colombia, pero que también viene trabajando bastante. Vemos también avances en otros países que han venido saltando a las diferentes etapas de progreso. Sin embargo, pues van liderando, como decía, pues Brasil y Colombia. ¿Por qué menciono Brasil y Colombia? Porque me gustaría hacer hoy una comparación que está vinculada al tema del webinar, que es, pues, qué es lo que ha pasado en Brasil y Colombia en términos de autorregulación y regulación. Ahí tienen los datos en la pantalla, pero lo quiero conversar un poquito. En Brasil hubo protocolo verde, ahorita Karine nos va a contar más, pero también hubo regulación, ¿no? Entonces, desde el 2012, si no me estoy equivoco, 14, desde el 2014, hay una resolución que trata de normalizar la forma en la que se gestionan los riesgos ambientales y sociales desde la banca. Es muy importante. A partir de eso, pues se genera una dinámica completamente diferente en el sector en donde hay que cumplir con la norma. Pero además de eso, Febraban, que ha sido muy activo en todos los temas de financiamiento climático y de financiamiento verde y de buenas prácticas ambientales y sociales, pues ha venido trabajando en muchísimos otros aspectos que una vez más digo que ya nos contará Karine, pero es un buen ejemplo de una buena mezcla entre lo voluntario y lo regulatorio, con un protocolo verde, pero también con una regulación ambiental y social, con unas guías que han sido desarrolladas por el gremio mismo para seguir esa sensibilización y capacitación de las instituciones en los temas que aplican a los temas de sostenibilidad. Y por el otro lado, pues un banco central interesado también cada vez más en ver cómo se sigue regulando los temas ambientales y sociales. De manera que, pues, un buen ejemplo de una buena mezcla de regulación y autorregulación. Por el otro lado, en Colombia, la Asobancaria, que viene siendo, que es miembro de ESBIEN desde el 2012, fue acompañada por la Superintendencia Financiera de Colombia como miembro de ESBIEN en el 2018. ¿Y qué está pasando en Colombia? ¿O qué ha pasado más bien? Ha pasado que la Asociación de Bancos ha sido muy activo en generar guías, estándares, prácticas para la autorregulación y venir promoviendo buenas prácticas dentro del sector bancario, y el regulador ha estado más bien pasivo en esa regulación, no se ha necesitado. Ahora vemos a una Superintendencia Financiera de Colombia más interesada, no necesariamente en regular, sino en traer estándares que sirvan para poder seguir avanzando en esa agenda, como es el planteamiento de tener unas guías de bonos verdes, como es el planteamiento de tener por parte de la Superintendencia una taxonomía verde, que vamos a hablar ahorita un poquito más sobre la taxonomía. Entonces, este es un país que hasta el momento ha venido avanzando únicamente con prácticas de autorregulación, ¿no? Guías, buenas prácticas, sensibilización, capacitación. En ambos países existe el protocolo verde, que ha sido una buena base para que los bancos se vayan adhiriendo y vayan teniendo algunos compromisos con respecto a qué se hace en la ecoeficiencia de los bancos, en la oferta de productos y servicios verdes, en el tema de gestión de riesgos ambientales y sociales, en el disclosure mismo, ¿no? Entonces, dos ejemplos que van en dos caminos diferentes y dos países que, como vemos en la matriz de avance, pues que están en la misma etapa avanzada, con lo cual creo que sirve para la discusión final del panel, pues cómo se pueden comparar estas dos prácticas de regulación y autorregulación. Como les dije, voy a hablar un poquitico de taxonomía, porque nos parece pues un tema muy importante para empezar a estandarizar las prácticas de cómo se está haciendo el financiamiento verde en los países y cómo se puede de alguna forma monitorear que lo que está haciendo la banca está en línea con los compromisos y los objetivos de los gobiernos, y que además pues de alguna forma se puede medir el impacto positivo que tienen esas operaciones bancarias. Nosotros desde el Grupo Banco Mundial tenemos un plan de acción de cambio climático que reconoce que el cambio climático pues es una de las mayores amenazas a los esfuerzos que se tienen de acabar con la pobreza, y es que los estudios indican
que si las emisiones de gases de efecto invernadero siguen en el paso en el que van, pues vamos a tener un mundo que es más caliente, vamos a tener más inundaciones, que en nuestra región es importante, más sequías, más eventos climáticos extremos que van a empujar a otros 100 millones de personas a la pobreza, ¿no? Que no es para menos. Para nosotros en países emergentes es muy importante, lo estamos viendo ahorita con el COVID, ¿no? Tiene un impacto directo con el tema de la pobreza. Y es que si uno mira el tamaño de los presupuestos que son dedicados a lidiar con los desastres naturales en países de bajos y medianos ingresos, pues eso cuesta alrededor de 18.000 millones de dólares al año, solamente en temas de generación de energía e infraestructura, ¿no? Entonces, no es menos, no es un tema menor, ¿no? ¿Qué busca la taxonomía? Básicamente la taxonomía lo que busca es poder definir qué es lo que es un activo verde, ¿no? Lo cual se vuelve muy importante cuando hablamos de medir cuáles son los flujos financieros que van a sectores que tienen un impacto ambiental positivo o cómo asegurarnos que los proyectos en donde estamos invirtiendo tienen un impacto ambiental positivo. ¿Qué busca digamos que la taxonomía? Busca básicamente algo muy parecido a lo que estamos hablando ahorita de SBN, que es uno, pues que haya un alineamiento con el Acuerdo de París, ¿no? Con los compromisos de los gobiernos, que esté alineado con esas contribuciones nacionalmente determinadas de cada uno de los países, que responda a las necesidades de los actores locales. Esto no puede ser un ejercicio en donde desconozcamos el contexto local, que tenga unos estándares técnicos que realmente respondan a las necesidades del país, y en esto, por ejemplo, pues hay que pensar en adaptar el diseño y los estándares que se hagan para cada país a las necesidades en términos, por ejemplo, de la matriz energética o en términos de adaptación, etcétera, ¿no? Y que tenga unas características de transición también si es necesario. En algunos países emergentes, pues todavía estamos en esa construcción de una economía más desarrollada, y pues realmente tenemos que empezar a pensar que los objetivos que se tengan pues tienen que también responder a una transición por la que tenga que pasar el país para seguir avanzando, no solamente en la agenda climática, sino en la agenda económica. Una de las grandes necesidades de tener una taxonomía es precisamente evitar el greenwashing, que yo creo que es importante. Cuando tienes claro que es un activo verde, pues tienes claro que no puedes financiar por fuera de esos criterios generales que se han determinado para los países. Se necesita también que estas taxonomías pues sean dinámicas, ¿no? Todos los países tienen problemas diferentes y no hay una taxonomía que vaya a ser perfecta y que se pueda escribir sobre piedra. Todo lo contrario, lo que se necesita realmente es reconocer las necesidades que tienen los países y reconocer pues hacia dónde quiere ir el país. Y esas estrategias van cambiando. Unos países pues han parado a partir de los compromisos ante el Acuerdo de París, otros han venido desarrollando más leyes de cambio climático o estrategias de crecimiento verde, etcétera, a las cuales pues hay que seguir mirando de manera dinámica, como decía, para que podamos tener una agenda climática desde el sector bancario más clara. ¿Qué ha pasado hasta ahora? Que ha habido varias taxonomías, no me quedo acá, pero pues el Climate Bonds Initiative pues tiene una taxonomía clara que ha puesto, digamos, que es un bien público, lo mismo que ICMA, el Capital Markets Association. Tenemos la taxonomía de IFC, que son las definiciones de las actividades relacionadas con el clima, y tenemos evidentemente la que ha sido el estándar internacional más importante hasta ahora, que es la taxonomía de la Unión Europea. Ya hablé un poco de esto, que no me quiero quedar mucho aquí, porque es importante, pues básicamente para poder apoyar la inversión en sectores verdes, que sea claro, ¿no? Evitar que haya greenwashing. Cuando tenemos una taxonomía empieza a tomar un poco más también de importancia el tema de los factores ASG también, ¿no?
en la medida en que se hace importante tener ese reporte de sostenibilidad de las entidades para poder entender en dónde están en términos del financiamiento verde y del impacto ambiental que tienen sus operaciones. Y por último, pues sí creemos que la taxonomía puede ayudar a las empresas a tener un monitoreo mejor de lo que es su portafolio y el impacto que tiene su portafolio. Es la tendencia, lo estamos viendo, grandes asset managers, aseguradoras, grandes bancos tomando decisiones muy importantes, no solo de compromisos de lo que van a hacer hacia adelante, de vamos a invertir tantos millones de dólares en temas verdes o vamos a tener tanto impacto ambiental positivo a través de nuestras mismas operaciones, sino que por el otro lado, pues también estamos viendo que están tomando decisiones importantes como no vamos a seguir invirtiendo en empresas relacionadas con combustibles fósiles, ¿no? Entonces, acá pues hay un tema muy importante que es, pues a partir de tener claro que es un activo verde y que no es un activo verde, pues se toman decisiones estratégicas que ayudan a avanzar en esa agenda climática. ¿En dónde están las taxonomías a nivel global? Lo que vemos en el mapa, hay muy poco, lo que se está haciendo en la Unión Europea, pues yo creo que está siendo un hito y un benchmark bien importante para todos, y en Latinoamérica, pues estamos trabajando en Colombia con la Superintendencia Financiera, y en México se está trabajando en diferentes iniciativas alrededor de la taxonomía, pero con un rol de liderazgo muy importante del gobierno, desde Hacienda y Banco Central de México, que también es un ejemplo. Esto es una idea de cuáles son como las recomendaciones del paso a paso para tener una taxonomía. No me quedo acá porque no es el propósito de lo que estamos hablando hoy, solo dejarles un mensaje importante. Las oportunidades en temas verdes y en temas de impacto ambiental positivo son muchísimas. Encontramos oportunidades en el sector de energía, transporte, agua, aire y ambiente, construcción, manufactura, agricultura, en fin, que digamos que en todos los sectores donde está presente el sector bancario, el sector financiero, hay oportunidades de tener operaciones que sean más verdes y que ayuden a la mitigación del cambio climático. Es cuestión de entendimiento, lo cual me lleva a mi último punto que quiero resaltar hoy, que me parece muy importante, es hay una necesidad muy importante de tener conocimiento. Nosotros en el 2017 hicimos una encuesta a 101 bancos para preguntarles qué estaban haciendo en términos de financiamiento verde, y encontramos, entre otras cosas, pues las barreras y oportunidades que están enfrentando los bancos. Y una de las barreras más importantes que fue reflejada en la encuesta por los bancos fue falta de conocimiento. No estamos haciendo más porque no sabemos cómo. Necesitamos tener un mayor entendimiento sobre estos temas. Hoy por hoy, así es como se ve la curva de lo que está pasando en el sector bancario en términos de avances en las finanzas verdes, muy poco en compromiso estratégico y bastante en términos de coeficiencia. La idea es un poco, desde nuestra perspectiva, voltear un poco esa curva, darle la vuelta y tener mucho más compromiso estratégico a partir de tener un conocimiento claro y que empiece como en el efecto cascada a caer en las operaciones de las instituciones, en las prácticas verdes. Para eso nosotros estamos trabajando desde el Green Banking Academy, que es una iniciativa de conocimiento que lanzamos en el 2018 en la Asamblea Anual de FELABAN, en donde básicamente buscamos acelerar la transformación verde de la banca a partir del fortalecimiento de sus capacidades y de su conocimiento para que tengan negocios que cada vez sean más verdes y que además de eso pues nos ayuden a cumplir los propósitos, objetivos que tenemos desde los países y a nivel global para mitigar el cambio climático. Y aquí termino dándoles una pequeña idea de qué es lo que hacemos desde el Green Banking Academy, donde tenemos básicamente nosotros programas de conocimiento desde la banca para la banca, dirigidos a los diferentes segmentos de la banca. Lo que necesita saber un CEO no es lo mismo que necesita saber un oficial de crédito, y en eso nos concentramos nosotros, en tener una oferta de conocimiento a la medida para los diferentes niveles del banco, pero también a la medida de las necesidades de los bancos, dependiendo del estado en el que están. Con esto termino y agradezco el tiempo que me han dado para la presentación. Muchísimas gracias, Marcela, muy interesante.
Te han hecho unas preguntas, pero las vamos a dejar al final, porque quiero darle la palabra a Karine Bueno, quien es directora sectorial de la Comisión de Responsabilidad Social y Sostenibilidad de la Federación Brasileña de Bancos, FEBRABAN, y la superintendente ejecutiva para el desarrollo sostenible del Banco Santander Brasil, con amplia experiencia en la integración de prácticas sociales y ambientales en la estrategia del modelo de negocio, y también trabajó en una fundación privada centrándose en políticas públicas para la educación de la primera infancia. Es licenciada en psicología con especializaciones en Harvard y en el MIT. Karine, muchísimas gracias por acompañarnos desde donde estás tú hoy en Brasil sentada. Muy amable. Bienvenida. Gracias, muchísimas gracias a todos que están acá con nosotros y también por la invitación. Yo hablaba que soy brasileña, entonces portuñol es mi lengua acá, entonces sí, perdonarme si tengo errores acá de portuñol, sí, pero vamos a hacerlo. Yo voy a compartir mi pantalla aquí. Entonces, muchas gracias de nuevo por la invitación, y es muy importante también hablarnos un poquito más de la práctica y de la experiencia de un país. Marcela ya he comentado acá lo que estamos diciendo en Brasil por los últimos años, entonces es muy importante, pienso que compartir un poquito de la práctica también, ¿sí? Un poco de que Marcela ha hablado, ¿sí? ¿Cuál es el papel, el rol del sistema financiero cuando hablamos de las iniciativas globales y de la agenda de desarrollo sostenible que tenemos? ¿Sí? Claro que la parte del Acuerdo de París, los objetivos de desarrollo sostenible, ¿cuál es el papel, el rol del sistema financiero? ¿Sí? Pensamos que son dos principales. ¿Sí? Uno es canalizar capitales, ¿sí? O que hablaba también Marcela sobre las oportunidades, y que hay muchas oportunidades de desarrollarnos una economía más verde y justa también, ¿sí? Pero acá estamos hablando del verde, pero estas dos cosas también están muy integradas, ¿sí? Entonces, la primera cosa es canalizar capitales, principalmente privados, como cuando estamos hablando de la banca, para financiar la transición, ¿sí? Identificando y promoviendo las oportunidades. Y la otra pata es mantener la estabilidad y la resiliencia del sector financiero en un proceso de transición, ¿sí? Porque tenemos muchos impactos socioambientales y climáticos que van a acontecer, están aconteciendo ahora. Entonces tenemos que identificar, gestionar, mitigar los riesgos que están en los negocios con clientes también, ¿sí? Entonces acá no es solo una cosa de gestión interna, ¿sí? Pero también cómo se da ese proceso con los clientes. Y cuando miramos para FEBRABAN, la Federación Brasileña de Bancos, tenemos hoy 119 instituciones financieras que son asociadas, son 97% de todo el patrimonio neto del sector, ¿sí? Entonces no son todas, pero es muy relevante si miramos para el patrimonio neto. Y trabajamos con algunos temas que son muy estratégicos para la actuación del sistema financiero y de los bancos, ¿sí? Y uno de ellos es responsabilidad socioambiental. Hace muchos años, voy a hablar un poquito más del histórico, pero es importante acá que tengamos claro que la responsabilidad socioambiental, sostenibilidad, ESG, cualquier nombre que podamos usar acá, es parte de una agenda que es presente en todo lo que hace FEBRABAN, ¿sí? Entonces tenemos acá toda parte de revolución digital, por ejemplo, la parte de relación con clientes, seguridad bancaria y responsabilidad socioambiental. Y para esto tenemos un gobierno corporativo del tema, ¿sí? Con una dirección de sostenibilidad, ciudadanía financiera, relaciones con el consumidor y autorregulación. Entonces, este año FEBRABAN he pasado por un proceso también de organización. Estos temas están juntos ahora, ¿sí? Esto es interesante porque también trae para la discusión, ¿sí? de responsabilidad un concepto también que es más amplio, ¿sí? Con toda la parte de ciudadanía financiera, con la parte de educación también, y claro, con las relaciones de consumidor.
Hoy, si miramos solo para la parte de sostenibilidad, tenemos una comisión específica de responsabilidad social y sostenibilidad, que yo soy la directora, con 27 bancos, ¿sí? Y tenemos algunos grupos de trabajo también, ¿sí? Y a cada año tenemos un planeamiento de cuáles son los proyectos que vamos a trabajar y que son importantes para los bancos, los reguladores y también cuando miramos para el ecosistema también de financiación de una forma más amplia, ¿sí? Entonces trabajamos muy cerca de los bancos acá, pero también de otros actores que son importantes para el sistema y para la promoción, ¿sí?, de las finanzas verdes en Brasil. Y tenemos también una comisión de microcrédito, microfinanzas, ¿sí?, que es específica con 11 bancos. Acá también una participación muy fuerte y un diálogo muy abierto con el regulador también, que es un asunto muy importante para un país como Brasil y tantos otros en América Latina, que es la inclusión financiera, ¿sí? Y cómo podemos tener más oportunidades de microfinanzas y cómo esto es más amplio también en la sociedad. Y por último, tenemos una comisión intersectorial de sostenibilidad. Entonces tenemos una comisión con entidades de mercado, de capitales, de seguros, fondos de pensión y, por supuesto, el sector bancario también. Acá podemos compartir, ¿sí?, los temas que son importantes en una perspectiva, de nuevo, más amplia, conectando los actores. Es muy importante acá porque podemos hacer muchos alineamientos también. Tuvimos una experiencia reciente para el RenovaBio. RenovaBio es una regulación, ¿sí?, que es aplicada para el sector de biocombustibles en Brasil. Y es el primer mercado regulado de carbono, ¿sí? Hay un título, que es el CBIO, que puede ser comercializado, ¿sí?, entre quien produce el combustible y quien compra o distribuye. Entonces, la comisión también fue muy importante para que se definiesen algunas reglas, las cosas que son importantes y que se impulsionase, ¿sí?, el tema de RenovaBio, por ejemplo. Y todas ellas son vinculadas a esta dirección de sostenibilidad que responde entonces para la dirección ejecutiva y la presidencia de FEBRABAN. Y es importante acá, y Marcela ha dicho esto también, es muy importante porque el tema ESG, contar un poco de la historia, ¿sí? Porque el tema ESG y ESG Finance o Climate Finance o sí, todos los nombres ahora, para muchos es una conversación muy reciente, ¿sí? Pero este está presente y el tema y la agenda de sostenibilidad está presente en el sector financiero desde casi 2 décadas, ¿sí? Son casi 20 años, ¿sí? Trabajando con esto. UNEP-FI tiene un trabajo muchísimo importante en todos los pasos de esta evolución, ¿sí? Entonces empezamos en 2002 con los principios del Ecuador, mirando mucho más para proyectos y las safeguards, las salvaguardas socioambientales que tenemos que tener, ¿sí? Esto es muy importante y he quedado como 4 o 5 revisiones también, entonces es muy actual también. En 2006, con la parte de inversión responsable y los principios de inversión responsable. Y en Brasil, en 2009, Marcela ha comentado sobre esto también. Hicimos algo muy interesante, ¿sí?, como una actuación voluntaria, ¿sí?, del FEBRABAN, de la Federación, y el Ministerio de Medio Ambiente, ¿sí? Entonces fue muy interesante el protocolo verde, ¿sí?, que es el nombre de esto, que fue la primera interacción, el diálogo con el gobierno, no era con el regulador, pero con el gobierno, con el medio ambiente, para establecer, ¿sí?, 10 principios, ¿sí?, directrices socioambientales que deberían ser consideradas en las operaciones de financiación. Entonces, no es perfecto, sí, cuando miramos hoy, estos como 11 años, sí, cuando miramos hoy vemos que
sí, hoy tenemos mucho más información, mucho más metodología, una visión más estratégica y más amplia, pero fue muy importante, ¿sí? Porque esto fue un paso que permitió que la cuestión de sostenibilidad fuese vista por los sector financiero desde una perspectiva distinta, ¿sí? No solo de riesgos, pero también ¿sí? Cómo y cuál es el papel, el rol del sistema bancario y de los bancos en toda la agenda de sostenibilidad. Esto fue, y Colombia ha hecho un trabajo sí parecido y también sí que se usó un poco de la experiencia de Brasil. En 2012, entonces, tenemos la parte de seguros. En 2014, ¿sí? Un punto extremadamente importante que define y que establece para el mercado financiero brasileño la regla, y es una autorregulación, perdón, es una regulación del Banco Central de Brasil. Entonces, desde 2014, Brasil tiene una regulación para responsabilidad socioambiental, ¿sí? Y el Banco Central es muy activo también, ¿sí? En todo el diálogo con la Federación de Bancos, ¿sí? Para que la regulación sea cada vez más, resolución, ¿sí? Sea cada vez más conectada con la realidad de los bancos y con lo que necesitamos, ¿sí? Hacer y mejorar en términos de implementación de las políticas, ¿sí? Pero eso es muy importante porque este es un tema como cualquier otro, ¿sí? Cuando hablamos con el Banco Central, cuando tenemos las auditorías, esto pasó a ser, ¿sí? a ser un tema que hace parte, ¿sí? Del diálogo con el regulador. Y para esto también voy a hablar un poquito más adelante. Tenemos entonces una autorregulación, ¿sí? Que es de la FEBRABAN, y lo mismo en el mismo año que tenemos la regulación del Banco Central. En 2015, sí, hasta ahora, lo que vemos es que toda la discusión se ha quedado más, profunda, tal vez, sí, en términos más generales. Partimos de algo más general y ahora estamos mucho más enfocados también en medir, ¿sí? En reportar, en saber sobre el impacto de las cosas que hacemos. Entonces, pienso que teníamos una visión más amplia, sí, una visión más general, y ahora tenemos algo que es más específico. Empezando con la parte de riesgos climáticos, con Financial Stability Board en 2015, con TCFD, que es muy importante y que ven trabajando con todo el sector financiero hasta 2019, con la participación y la actuación muy importante de UNEP-FI con los principios de la banca sostenible, la banca responsable, ¿sí? Y acá una parte que yo considero importante también es que no estamos hablando solo de riesgos, pero también de oportunidades y de cómo podemos conocer mejor el impacto. Esto no es simple, ¿sí? No es fácil de hacerlo, ¿sí? Y acá tenemos que desarrollar muchas metodologías, acá tenemos que ampliar el conocimiento, como ha dicho Marcela, y voy a hablar un poquito más de la parte de capacitación también cuando miramos para el Banco Central. Para FEBRABAN, disculpen. En 2020, algo muy importante también es que, y todos vemos esto ahora, pasando ahora, es que la actuación y la atención para ESG ha ampliado muchísimo, ¿sí? Mismo antes de COVID, ¿sí? Un poco en el principio de 2020, con toda la conversación en Davos y con 930 organizaciones que se comprometieron a las recomendaciones de TCFD, ¿sí? Que es para un mayor reporte, ¿sí? De las cuestiones climáticas, ¿sí? En las carteras y en el financiamiento. Entonces, esto ha dado una amplitud muy grande para el tema. Si miramos solo para FEBRABAN, entonces empezamos, como he dicho en 2009, ¿sí? Y en 2009, y antes de esto, en verdad, porque
en 1995 ya hablábamos de un protocolo verde, ¿sí? Entonces era muy inicial. En 2009 ponemos algo que era más concreto en términos de protocolo verde con el Ministerio de Medio Ambiente, pero empezamos a hablar de esto muchos años antes. En 2014, como mencioné, tenemos entonces el normativo, ¿sí?, de la regulación del Banco Central. Voy a hablar un poquito más adelante. Y empezamos a trabajar muchísimo también con la producción de conocimiento, ¿sí? Porque una cosa es tener la mejor regulación, autorregulación, compromisos voluntarios, todo eso que es una mezcla, ¿sí?, de directrices y de orientaciones. Pero la cosa es cómo se implementa, ¿sí? Y eso es lo más difícil de todo, ¿sí? Podemos escribir cualquier cosa, pero la parte de implementación es más difícil. Entonces, hemos trabajado muchísimo en FEBRAVA para promover, ¿sí?, conocimiento, metodologías y ayudar, ¿sí?, no solo los bancos que son asociados, pero también cualquier otra institución financiera que quiera en Brasil o fuera de Brasil. Algunos de ellos están en inglés o en español, para que se usen de los conocimientos y puedan implementar las directrices y procedimientos que son establecidos en la regulación, autorregulación o los compromisos voluntarios. Entonces tenemos un guía práctico de la política de responsabilidad socioambiental en 2015, cuando estábamos empezando en Brasil con la parte de los bonos verdes en 2016. Entonces no era un mercado muy avanzado, pero ya vimos, sí, que tiene un potencial muy amplio. Entonces empezamos a hablar sobre esto y traer conocimiento acá. Y muy importante en los últimos 3 años, 2018, 19 y 20, ¿sí?, que es la parte de riesgo climático, ¿sí?, y cambio climático. Y acá tenemos mucha atención, de nuevo, para la parte de implementación. Entonces, estos materiales acá son reglas de sensibilidad, por ejemplo, cómo se da el apoyo a la gestión de riesgos climáticos con herramientas que son abiertas, ¿sí? Entonces, en 2020 acá hicimos un gran levantamiento también de todo que hay en términos de herramientas, ¿sí?, que son abiertas y que todos pueden usarlas para ayudar y apoyar la gestión de los riesgos climáticos, ¿sí? Entonces, lo que es importante acá es que tenemos una historia más amplia, ¿sí? Y algunas partes están más bien consolidadas y otras necesitamos mucho más de conocimiento y metodologías y de trabajar juntos, ¿sí?, para que se desarrollen. Hablando un poquito más de la financiación para la economía verde, porque, de nuevo, sí, estoy de acuerdo con Marcela, sí, tenemos que 100%, sí, trabajar mucho bien en los riesgos, pero hay muchas oportunidades, sí. Y empezamos en 2013 a monitorear el volumen de crédito bancario, ¿sí?, destinado a sectores que llamamos de economía verde y de alto impacto social ambiental. Esto no es perfecto, ¿sí? Esto no es una taxonomía como está siendo, sí, discutido también en Europa, que es más detallada, sí, que tiene mucho más información. Hasta aquí tenemos una clasificación por sectores, ¿sí?, que se basa en los sectores que tenemos actualmente, que son los KINAIs acá. Entonces, por veces, porque digo que no es perfecta, porque por veces tenemos, por ejemplo, energía, ¿sí?, pero es difícil decir si es energía renovable, qué tipo, si es energía en general. Entonces tenemos cosas a mejorar. Esto estamos haciendo, ¿sí? Estamos ahora en 2020 revisando, ¿sí?, haciendo toda la revisión de la clasificación de los 3 sectores. Voy a decir los 3 aquí. Pero, y también en 2019 empezamos a trabajar con una medición que no son voluntaria por los bancos, pero trabajando con datos del propio Banco Central de Brasil, ¿sí? Entonces, Banco Central nos da, sí, consolidados, claro, pero nos da los datos y tenemos así un mayor alcance y una calidad mejor de la información.
Entonces, de nuevo, el diálogo, ¿sí?, con el regulador y con el Banco Central en Brasil es muy importante para que el tema sí se desarrolle. En 2019 sí incluimos también una nueva categoría, entonces, que son sectores con mayor exposición al cambio climático. Entonces, tenemos 3: economía verde, sectores de alto impacto socioambiental y sectores con con una exposición más grande al cambio climático. Y estamos usando todas las referencias que tenemos en términos de clasificación, no solo en Brasil, pero también internacionales, ¿sí? Y también es importante decir que los bancos, la Federación FEBRABAN está haciendo un trabajo, de nuevo, hace muchos años, ¿sí?, muy importante para tener todos los bancos juntos, ¿sí?, y este diálogo con el regulador, que es fundamental, ¿sí? Pero también los bancos han intensificado, ¿sí?, sus iniciativas en sostenibilidad, mirando para la parte de negocios también, ¿sí? Entonces, tuvimos ahora la primera emisión de un bono verde por un banco privado en Brasil. Tenemos programas de financiación verde, ¿sí?, donde se negocian tasas de interés que son mejores, con mejores condiciones para cumplimiento de indicadores ambientales. Tenemos hoy áreas que son dedicadas a inversiones de impacto y ESG, ¿sí?, todo ese diálogo con gestores de activos bancarios. Y los 3 bancos más grandes privados de Brasil, que son Santander, Itaú y Bradesco, nosotros hemos lanzado un compromiso, también una iniciativa conjunta para el desarrollo sostenible de la Amazonía, ¿sí?, de la Amazonia. Entonces, estamos los 3 bancos más grandes trabajando juntos, y FEBRABAN, sí, está también participando del proceso, pero en el primer momento vamos a trabajar los 3 bancos juntos, y después, sí, claro, influenciar y trabajar junto con todo el sistema financiero para esto. Entonces, es importante decir que la regulación es fundamental, vamos a hablar sobre eso. La autorregulación ayuda a todos, sí, a poder estar paso a paso con el desarrollo y la implementación de las cosas, pero las iniciativas voluntarias también cada vez más son importantes y están aconteciendo también en Brasil. Acá ya hablé un poquito, pero solo para todos podemos ver la agenda completa de la actuación de socioambiental en FEBRABAN. Mejorar los procesos de gestión de riesgos, incrementar el volumen de negocios verdes e inclusivos, informar, ¿sí?, y promover la inclusión de aspectos socioambientales en las estrategias comerciales. Y, por supuesto, trabajar con conocimiento, trabajar con difundir y comunicar la agenda de sostenibilidad. Hablando solo un poquito entre regulación y autorregulación. Sí, lo que vimos es que, de nuevo, este diálogo, esta mezcla es muy importante. Sí. En Brasil tenemos experiencias donde empezamos con una autorregulación, ¿sí?, no para este caso, pero cuando empezamos todo el diálogo sobre autorregulación en Brasil, se daba mucho más por una cuestión de relacionamiento con el cliente, ¿sí? Esto empezamos a trabajar con los organismos de relacionamiento con el cliente, ¿sí?, cómo podríamos mejorar y todo. Entonces empezamos una autorregulación sin termos una regulación. ¿Qué pasó en términos de responsabilidad social? ¿Sí? Si teníamos el protocolo verde, algo que era más amplio, no era una autorregulación. Y cuando tuvimos entonces la regulación, creamos la autorregulación. Pero es muy importante decir que todo el proceso de creación, ¿sí?, de la regulación por el Banco Central, tuvimos como 2 años, sí, voy a decir 1 año y medio, de mucho diálogo, ¿sí? Y Banco Central ha hecho esto no solo con FEBRABAN, pero también con otros actores del sector. Entonces también podemos participar, ¿sí?, de la construcción de la regulación, ¿sí?, cuando hablamos de responsabilidad corporativa. Y la autorregulación está siendo revista ahora también, con el propósito, ¿sí?, de mejorar la gestión de riesgo socioambiental, parametrización de criterios e incorporar principalmente temas que son actuales, ¿sí? Y si pensamos en la línea histórica, en 2014
2014 tuvimos la autorregulación y la regulación. Y desde entonces las cuestiones como cambio climático, como TCFD, como sí, todo que banca responsable ha intensificado muchísimo. Sí, entonces en un periodo de 6 años tenemos mucho cambio y estamos ahora sí actualizando todo esto. Por fin, con la diferencia yo que veo como o que es importante en cada una de las cosas, ¿sí? Lo que es importante es decir es que el sistema financiero en general es muy regulado, ¿sí? Claro que hay toda una discusión de fintechs, de open banking, de todo esto que está cambiando también, pero en general es muy regulado. Entonces es natural un poquito que las cuestiones socioambientales sean incorporadas en algo que es también muy regulado, ¿sí? Y la autorregulación, por otro lado, tiene una gran utilidad para hablar de temas que no son tan profundos en la regulación, definir criterios que son adicionales, detallar, ¿sí? Y trabajar paso a paso y más conjunto con los bancos y con los asociados, por ejemplo, de la FEBRABA. Pero por otro lado hay una cosa, ¿sí? Porque cuando tenemos solo la autorregulación, esto no cubre 100% de las instituciones financieras y no tiene fuerza legal, ¿sí? Entonces, si queremos avanzar de facto, es muy importante que tengamos este diálogo y que podemos en cada país, ¿sí? Pensar cuál es el mejor modelo para esto, ¿sí? Y claro, no son exclusivos, ¿sí? Esta mezcla es extremadamente muy importante para todos. Yo me quedo acá, entonces no necesita. Yo me quedo acá entonces. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Karine, por tu presentación. Hay que decir que tu español es perfecto, Karine. Así que... Gracias. Voy a decir Nada para mi de lo que dijiste. profesora, muchas gracias. Perfecto. Quisiera partir con algunas preguntas y para ser justa con las primeras que se hicieron, donde les plantearon algunas preguntas vinculadas con qué barreras observan ustedes para la banca en términos de regulación de riesgos ambientales y sociales y qué lecciones han aprendido. Y también quiero aprovechar la segunda pregunta que tiene que ver con qué efectos del COVID podría afectar la inversión que realizan tanto las empresas y los gobiernos en iniciativas ambientales. Les dejo la pregunta, si pueden compartir su opinión, Karine, Marcela. Gracias, Cristina. De pronto yo por empezar con una respuesta que es más general y yo creo que Karine puede entrar en el detalle de la regulación específicamente en Brasil. Perfecto. Yo ponía el ejemplo de dos países que tienen dos approach diferentes, ¿no? El de la autorregulación como Colombia, que pasa en muchos países donde hay guías de gestión de riesgos ambientales y sociales, por ejemplo, y la de Brasil, que tiene una regulación per se. Yo creo que el punto realmente está en entenderlo, en entender el porqué de esas prácticas y el porqué de esa regulación, ¿no? ¿A qué nos lleva? ¿Qué es lo que es necesario para los bancos? Y yo creo que aquí hay una reflexión importante para hacer, que es la gestión de riesgos ambientales y sociales es importantísima por el planeta, pero es que los riesgos ambientales y sociales también traen riesgos de crédito financieros a los bancos y de reputación, ¿no? Y yo creo que esa es la gran reflexión que hay que hacer desde la banca. Siempre pongo el mismo ejemplo, lo voy a volver a poner para los que estén por ahí de audiencia que me han escuchado, pido disculpas, pero es que es el ejemplo más fácil, ¿no? De un banco que está financiando una estación de gasolina. La estación de gasolina tiene una filtración y empieza a contaminar el suelo. Cuando el banco le da el crédito a la estación de gasolina, pues toma como colateral el predio, ¿no? El predio que ahora está contaminado. Empieza a haber quejas sobre la contaminación. La estación de gasolina tiene que cerrar y viene para el banco varios problemas, ¿no? Viene el tener que responder a la sociedad por la contaminación,
la estación de gasolina está cerrada y no puede pagar el crédito, ¿no? Y tiene pues un tema reputacional importante, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ver como la foto más amplia de por qué esa gestión de riesgos ambientales y sociales, y creo que cuando hay regulaciones, e insisto, Karine seguramente está mucho mejor posicionada que yo para contestar eso en el caso de Brasil, pero yo creo que lo que hay que entender es cuáles son esas prácticas, buenas prácticas, que debe tener la banca para gestionar riesgos que hacen parte del riesgo de crédito del banco. Simplemente que tienen un componente ambiental y uno social, pero es parte de los riesgos integrales que el banco debe estar viendo. Sí. Gracias, Marcela. Además, Marcela, Karine te acaba de dar el pase, pero también eso suma a otra pregunta que se hizo, que quizás también podrías como continuar, respecto a incentivos a nivel de regulación para las entidades financieras y prácticas ambientales en sus cartelas que se han promovido como buenas prácticas, porque además Marcela te dio el pase como para poder hablar de incentivos. Muy bien. Solo sobre riesgos. Hay una cosa que está pasando también en Brasil ahora con el regulador y que estamos trabajando muy juntos también, que es una base de pérdidas, ¿sí? Y cómo podemos mensurar y poner números, ¿sí? En cosas que tienen en operaciones de crédito, ¿sí? Porque una cosa es la base de pérdidas que son más operacionales, esto ya vemos, pero que estamos trabajando ahora es una metodología para mirar desde una perspectiva de crédito, ¿sí? No es fácil, porque como ha dicho Marcela, las cosas son muy conectadas, ¿sí? Es muy difícil decir que esto está muy conectado, es por esto que tuvimos la pérdida de crédito, ¿sí? Las cosas no son tan simples, sí, así. Pero estamos trabajando en la metodología junto, sí, para ofrecer al Banco Central también, y estamos haciendo unas pruebas con los bancos participantes y todo. En la perspectiva de incentivos, sí, no tenemos hoy en Brasil algo que sea más estructural en términos de incentivo para el negocio verde, sí. Tenemos una experiencia en Europa y Marcela debe saber más lo que yo acá, pero en Europa hay una posibilidad de usar menos capital, ¿sí? En determinadas operaciones. Esto es muy nuevo también, ¿sí? Y está todo siendo también trabajado con la taxonomía, pero va a haber, y hoy ya existe la posibilidad de consumir un poco menos de capital cuando estamos hablando de un negocio verde. Lo que tenemos sí en Brasil, y si miramos por la perspectiva de microfinanzas, es que podemos usar una parte del funding, sí, que es mucho más barato para iniciativas de microfinanzas y de microcrédito, ¿sí? Para emprendedores informales o para microemprendedores. Entonces, tenemos sí acceso a un funding que es más barato do que el regular de mercado, pero para inclusión financiera. Pero en caso de Santander, por ejemplo, ya usamos mucho más que el funding que tenemos, ¿sí? En la operación de microfinanzas. Entonces, no es algo que podemos hacer en escala y para todos. Entonces, si crecemos la parte de microfinanzas también, este funding sí es importante, es una parte, pero no es suficiente si miramos para algunas operaciones de bancos distintos. Muchísimas gracias, Karine. Quisiera hacer una pregunta que dos participantes hacen respecto a el rol de las cooperativas de ahorro y crédito. No sé si pueden comentar algo al respecto. Cristina, si me permite, solo me gustaría complementar el tema de los Perfecto. incentivos que estaba comentando Karine ahorita a nivel global, pues lo que estamos viendo, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, un China muy avanzado, ¿no? En temas de finanzas verdes, en donde pues China se ha convertido como en el centro de los incentivos con la oferta del Banco Central en varias áreas. Garantías para mitigación de riesgos, pagan un tercio de un cupón de un bono verde,
tienen puntuación macroprudencial con descuento, tienen una cantidad de incentivos para promover digamos que las finanzas verdes en general. Y lo que vemos pues es unos resultados importantes. No digo yo que los incentivos sean la única razón por la cual está pasando, pero creo que ha ayudado seguramente a desarrollar el mercado. Y lo que vemos hoy en China es que los 21 bancos más grandes del país pues están reportando tanto en finanzas verdes como en factores ASG, ¿no? Y estos bancos representan el 75% de los activos bancarios del país. Entonces, sin duda alguna, digamos que ahí hay pues algo que rescatar con respecto a los incentivos. En Hungría también pasa un poco lo mismo, ¿no? Hay un diferencial en la ponderación de riesgo y los requisitos con relación al capital de los bancos si es que tienen bonos verdes, por ejemplo, ¿no? De manera que sí están pasando incentivos en otras esferas, que yo creo que es bueno mirarlas en el mercado latinoamericano para ver qué todo eso aplica. Y efectivamente, digamos que no hemos visto muchos incentivos en Latinoamérica. Habiendo dicho eso, pues hemos visto lo que decía Karine, pues que se viene desarrollando, por ejemplo, el mercado de bonos verdes en Brasil con el primer banco, pero además con unas otras emisiones de otros sectores, y en otros países también emisiones de bonos verdes y créditos verdes, líneas de créditos verdes importantes. Solo quería aportar eso. Sobre el tema de las cooperativas, creo que también una vez más, creo que Karine está mejor posicionada para responder en el caso de Brasil, pero yo una idea solamente cuando hablaba ahorita yo de las oportunidades, les decía que hay oportunidades en todos los sectores, ¿no? Hay un sector muy importante que es el sector agrícola, ¿no? Y en el sector agrícola hay infinidad de espacios de mejora para la agricultura sostenible, que va desde tener sistemas de irrigación, de riego más eficientes, ¿no? Pasar de aspersión a goteo, tener agricultura de precisión, certificados importantes, muy usados y muy populares en Latinoamérica como para nosotros, y lo digo desde IFC porque hay muchísimos, pero estos son los que son elegibles para nosotros porque nos permite cuantificar el impacto ambiental, que es Bonsucro, el Global Gap, la mesa redonda de soya, el BCI, el del COT, el del algodón. Entonces, hay muchas formas de trabajar en el sector agrícola que está muy vinculado con el tema de las cooperativas. Y adicionalmente en Brasil, que me voy a adelantar a la respuesta de Karine, pues hay un programa que es el programa ABC, que permite que muchísimos agricultores tengan unas prácticas de sostenibilidad que están siendo reconocidas, ¿no? Como sostenibles. Las reconocemos nosotros desde IFC. Entonces, ahí hay un mundo importantísimo de trabajar en finanzas sostenibles a través de las cooperativas. Muchísimas Estoy de gracias. acuerdo con... Oh, perdón. No, muchas gracias, Marcela. Te daba el pase, Karine. No, estoy de acuerdo con Marcela, y solo para añadir algo acá, es que dos miradas, sí, es muy importante cuando hablamos de cooperativa, de todo esto que Marcela ha hablado, y las agrícolas, y es un punto muy importante de distribución también de capital, sí, esto es porque es una forma también de democratizar, no sé si es la palabra en español, pero de dar acceso también a un recurso. Pero por otro lado, si cuando miramos para el plano ABC, y hacemos mucho también el plano ABC, que es la agricultura de bajas emisiones, también hay una burocracia muy grande en algunas cosas, ¿sí? Entonces, cuando miramos, porque es muy fácil hablar con un cliente que es grande, que está como, sí, con un green bond, con second opinion, y es muy estructurado. Pero cuando tenemos que hacer la transición también con los pequeños, tenemos que mirar para la parte, al mismo tiempo que tenemos que ver la parte del impacto, tenemos que mirar también la parte de la burocracia, ¿sí? Porque esto puede ser un poco imperativo también para que lo hagan y para que tengan acceso a crédito.
Y para ir finalizando, y después quisiera darte la palabra, Carolina, para cerrar con algún empuje a todos los que están acá. Una de las preguntas, y quizás esta está más dirigida a ti, Karine, por lo que hace, ¿por qué es importante? Porque quizás sería relevante, la persona te hace la pregunta a gastar, pero a mí me parece que ¿por qué debería de invertirse en crear por una entidad financiera un departamento de sostenibilidad? ¿Por qué sería importante hacer esa inversión? Yo no lo veo como un gasto, así que me encantaría si puedes compartir tu experiencia y ya luego, Carolina, te quisiera dar la palabra a ti para compartir algo con el público. Sí, gracias. Sí, empecé a trabajar en la primera área de sostenibilidad en un banco en Brasil, en 2002, 2001, ¿sí? Entonces, hoy la respuesta es mucho más fácil do que sí, a 20 años, ¿sí? Y hoy es muy claro, ¿sí? Hay dos perspectivas que son muy importantes, sí, tres, voy a decir, cuatro, ¿sí? Cuatro razones acá. Uno es la visión, ¿sí? de riesgos y que este es un tema que necesita estar integrado en toda la gestión y en la estrategia, no solo en la perspectiva de riesgo, pero el mundo ha cambiado mucho y ha cambiado mucho rápido también, ¿sí? Y todas las cuestiones ambientales y sociales son parte, ¿sí? de una empresa. Si es un banco o otro, tiene que ser parte, ¿sí? Es una forma de cómo miramos para la sociedad y tenemos esta relación en términos también estratégicos. Entonces, la primera cosa es que tú necesitas, para ser una empresa que es innovadora, ¿sí? que está conectada con las necesidades de mercado, tener en cuenta las cuestiones sociales y ambientales. Esta es una. Segundo, hay mucha oportunidad de negocio, ¿sí? Desde el punto de vista de la banca, como ha dicho Marcela, también en términos de la financiación, de estructuración financiera. Pero si es una empresa, hay mucha oportunidad en términos de innovación, ¿sí? En nuevos mercados que puede ascender. En tercer punto, los inversores, ¿sí? Tanto para la banca como para otra empresa, los inversores quieren tener un disclosure y una información más clara y más concreta de esto, ¿sí? ¿Cómo vas a ser una empresa grande sin considerarlo? Y por último, pero no menos importante acá, toda la parte también de engajamiento de cómo los empleados, ¿sí? reconocen también el propósito de la empresa, ¿sí? Las personas están buscando también trabajar en empresas que tengan, ¿sí? una mirada y una visión más amplia y más moderna, ¿sí? quizá, de la sociedad, ¿sí? Entonces, esto también es importante. Buenísimo. Muchísimas gracias, Karine. Bueno, en nombre de la universidad quiero agradecer la participación de todos. Como ustedes saben, luego vamos a compartir el seminario y quiero también agradecer a Carolina por siempre estar con nosotros como universidad de la mano, trabajando, apoyándonos con ese ímpetu que tiene. Así que quiero darte la palabra, Carolina. No, muchísimas gracias a ti, Cristina, y a toda la gente de la Finisterre con quienes estamos colaborando ya estos 2 últimos años. Así que siempre un gusto de poder realizar estas actividades de concientización, capacitación. Muchísimas gracias a Marcela, también a Karine por las excelentes presentaciones, súper interesantes para ver los avances en términos de regulación versus autorregulación en los diferentes países. Ambas han tenido un rol muy importante en la región, en el mundo, en finanzas sostenibles, en el caso de IFC, en el caso de Karin, en Banco Santander, también con Febraban, así que felicidades por eso. No me voy a extender más porque ya hemos pasado la hora. Como comentaba al principio, les vamos a estar informando de los otros webinars. El próximo será el 8 de septiembre sobre FinTech y desarrollo sostenible y que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Que estén muy bien. A todos. Gracias a todos. Hasta luego. Chao. Gracias, un placer.